Los fiordos de la Patagonia son ecosistemas con una diversidad impresionante y extraordinaria y están estrechamente conectados con los glaciares, lo que los hace súper sensibles al cambio climático debido al calentamiento global naturalmente, pero también a la actividad humana. En la región de Aysén, la industria acuícola del salmón es una industria que ha crecido en las últimas décadas y está, si bien tiene un impacto positivo en la economía de la región, también tiene un impacto muy importante ecosistémicamente hablando. Las actividades o las dinámicas de la industria están ejerciendo mucha presión sobre los fiordos en términos del exceso de materia orgánica que no se consume biológicamente y termina en los sedimentos, o también las coberturas antifouling que se utilizan para las estructuras y otras prácticas que están generando problemas ambientales importantes. Y el objetivo de este proyecto es evaluar una tecnología bastante innovadora que ha sido probada en más de 35 países, especialmente en ecosistemas tropicales, que se llama BioRock y está basada en arrecifes electrificados de muy bajo voltaje para la restauración marina. We have been working developing baric rock technology for about 45 years, and we've done more than 700 projects in more than 45 countries all around the world. Most of these are tropical projects related to coral reefs, but they work in all ecosystems because we're able to grow all marine species faster. That's what's the amazing result. Barbara Jacob heard about our work and wanted to find out more and to see if it could be applied here in Chile. So she contacted me and we said, yes, of course, we can do it in any ecosystem, but we don't know your ecosystem. You do, and we have to work with you to understand how we can apply it. We have to experiment to determine the optimal conditions for each species. Here, in where we are now in Puerto Cisnes, there's a lot of mariculture, salmon, floating salmon farms, and we are in the middle of one here. We're in the middle of a salmon farm here, and it's a very impressive facility. Chile is one of the major producers of salmon worldwide. That has caused a number of problems because it's a very valuable economic product, but it also has environmental consequences. El objetivo de este proyecto fue probar una tecnología de regeneración marina llamada BioRock. Esta tecnología se basa en arrecifes artificiales electrificados de muy pequeño voltaje, de tal forma que puestos en el agua se generan campos eléctricos que al parecer hay un efecto de atracción de larvas, lo cual promueve la biodiversidad, pero además también tiene un efecto restaurativo en ecosistemas que están dominados o son dominados por especies bioingenieras como los corales en los ecosistemas de tropicales o, por ejemplo, los mitílidos en el caso de las paredes rocosas de los fiordos. El chorito es una especie de molusco bivalvo que habita en la zona intermareal. Tiene particularidades especiales porque forma hábitat para otras especies de invertebrados y es utilizado en la pesquería de jaiba marmola como carnada. Dadas estas particularidades que se ha utilizado para ver su aplicabilidad en la reconstrucción de hábitat gracias a la tecnología de biorroca que utiliza voltaje para poder favorecer su asentamiento. A través de un convenio de colaboración con la empresa Salmones Multi-Export logramos poner estos arrecifes artificiales en una concesión acuícola en Puyuhuapi, frente a Puerto Cisnes, lo cual nos permitió sumergir estas estructuras en la misma localidad o dentro de las mismas instalaciones que ellos tienen ahí. Y por lo tanto pudimos también hacer el seguimiento de este experimento durante 9 meses, suministrado por la fuente eléctrica que viene del pontón. La empresa también nos facilitó el conocimiento para poder instalar un panel de control en la plataforma de materiales, todo el apoyo logístico de embarcaciones para sumergir estas estructuras en el agua, para instalar el panel de control y para hacer todas las conexiones necesarias para poder poner 2 sistemas, un arrecife electrificado conectado al panel de control y un arrecife control que estaba sometido a condiciones naturales para poder comparar el efecto de los campos eléctricos de muy bajo voltaje sobre la fisiología de los organismos que estábamos testeando. En este caso fue
El recurso Mytilus chilensis, que está muy presente en las paredes de los fiordos, son organismos constructores de hábitat, por lo tanto son organismos que propician la biodiversidad. Los objetivos del diseño fueron evaluar el crecimiento del recurso Mytilus chilensis dentro de linternas que colocamos en el arrecife electrificado. El segundo objetivo fue evaluar si las superficies o los cátodos que pusimos en el arrecife electrificado podían atraer o no minerales como la aragonita y la calcita, producto del proceso de electrólisis que se genera cuando hay un campo eléctrico. El tercer objetivo estuvo relacionado con evaluar si la biorroca como tal, como sistema experimental, como un todo, funcionaba como un atractor de biodiversidad. Uno de los resultados que obtuvimos del experimento piloto fue que en los arrecifes sometidos a campos eléctricos no sufrieron de incrustación de organismos marinos, llamado también biofouling. El biofouling es un problema muy importante para la industria acuícola en todo el mundo y se refiere a los organismos marinos que se asientan en superficies ya sea naturales o artificiales. Naturalmente la industria acuícola tiene que invertir cada año mucho dinero en limpiar estas incrustaciones porque deforman las estructuras y porque también constituyen un problema sanitario para los peces que son cultivados en los sistemas de cultivo. Sorpresivamente, uno de los grandes resultados que obtuvimos es que en las canastas y en los sistemas de arrecife electrificados no hubo presencia de biofouling en comparación con los arrecifes que estaban sometidos a electricidad. Otro resultado muy interesante fue que el arrecife como un todo funcionó como un atractor de larvas, porque cuando lo comparamos con el control o el arrecife no electrificado vimos diferencias contundentes. El control básicamente presentó presencia de Mytilus chilensis y hidrozoo Ovelia dichotoma. El arrecife biorroca presentó una alta biodiversidad. Entre los organismos que encontramos briozoos, habían asidias, habían semillas de ostiones, semillas de cholgas, Mytilus chilensis por supuesto, también habían anfípodos y otros organismos que no encontramos en el arrecife control. Por lo tanto, la hipótesis que ha sido planteada en los más de 35 años de estudios con esta tecnología en otros ecosistemas acerca de la electrotaxis, que es un efecto de cómo el campo eléctrico atrae larvas y promueve una alta biodiversidad, podríamos estar diciendo en este caso que funciona para este ecosistema. Otro resultado interesante fue que el proceso de electrólisis de agua de mar, que es el proceso mediante el cual se depositan ciertos minerales como la aragonita y la calcita en superficies, en este caso fueron los cátodos que estaban en el arrecife electrificado, funcionó bien, considerando la alta variabilidad en la salinidad propia de los ecosistemas de fiordos. Y esto es interesante porque algunos organismos calcificantes, les llamamos así porque utilizan estos compuestos minerales para formar sus conchas, podrían eventualmente beneficiarse de la formación de estos minerales en sustratos artificiales por medio del proceso de electrólisis. Y el cuarto objetivo tuvo que ver con evaluar cómo estas placas electrificadas servían de substrato para el asentamiento natural de especies. Encontramos que hubo asentamiento de Mytilus chilensis y a estos organismos les estudiamos sus propiedades biomineralógicas en el laboratorio de mineralogía y petrología de la Universidad de Granada para ver si la electricidad producía cambios en las propiedades de la concha. En nuestro grupo trabajamos con organismos que mineralizan diferentes estructuras como huesos o conchas de los moluscos. Y entonces estudiamos los mecanismos mediante los cuales estos organismos controlan la formación de los cristales y los minerales que conforman estas estructuras tan sofisticadas como son la concha de un molusco, que está formada por cristales de calcita o de aragonito, lo mismo que forman las rocas calizas, que tenemos aquí unos ejemplares, y que los organismos son capaces de controlar
tanto la fase de nucleación, de crecimiento, de la manera más exhaustiva. Aquí en la Universidad de Granada, para caracterizar las bioestructuras y las características biominerales de los moluscos, usamos una gran serie de técnicas mineralógicas y cristalográficas, como puede ser difracción de rayos X, como puede ser espectroscopía de infrarrojos, como es termogravimetría, o como tengo aquí por ejemplo microscopía electrónica de barrido. Gracias a todos estos métodos podemos reconstruir tanto las características microestructurales como la composición orgánica de los moluscos, y así podemos discernir sus características cristalográficas. One of the issues that we're trying to do here is to develop forms of mariculture to complement salmon farming to reduce the environmental harm. And so what we're trying to do here is to develop mariculture of two kinds of organisms, well really three. One is organisms that filter out the particulate wastes in the water, and an example of that are oysters and mussels. You know, they're also eating phytoplankton, so the phytoplankton that are growing because of the nutrients. There are other organisms that filter out the particulate matter, but in addition, sponges, for instance, filter out the bacteria, so they help to purify the water. If we grow algae, they suck up the nutrients, they remove the nutrients, nitrogen and phosphorus. So by growing organisms of the right kind, you can try to purify the water and reduce the harm. And that's very important because in some places, salmon farms have been shut down because of the water quality problems that have affected surrounding areas. They've killed fish, they've killed marine life, and they've caused the collapse of local fisheries in many places. So it's something that Chile, along with Norway and Scotland and New Zealand and Norway are trying to do, is they're trying to limit the harm by trying to either regulate it or the water quality and develop new methods of growing organisms. So the organisms we grow, though, because of biorock, will grow much faster. So in other words, we should be able, using our method, to greatly increase the rate at which water is being cleaned up around the salmon farms and make the salmon farms more economically viable with less economic damage. So that's the purpose of this project. We're just beginning. We're going to start growing mussels and algae. I think we'll see if we can grow sponges and other organisms, but we'll try to do whatever we can that is suitable to this particular habitat.